llamo María José García López y vengo aquí para presentar dos manuales de la que soy coautora. La otra autora es Irantxu Álvarez y estos dos manuales que presento son relacionados con la materia de expresión gráfica y la ingeniería. Estos manuales son el fruto de una dilatada carrera profesional, que en el caso de Irantxu Álvarez es de más de 15 años y en mi caso de más de 35 años en la enseñanza de asignaturas relacionadas con la expresión gráfica y la ingeniería. Gracias a esta experiencia de más de un acumulado de 50 años entre las dos, hemos visto la necesidad de que el alumnado tenía que tener una herramienta que les facilitara el estudio de estas materias que normalmente son bastante complicadas y que además imparten en los primeros cursos de las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura. Somos conscientes de que este tipo de manuales les permite a los alumnos o al alumnado a acercarse a la materia de una forma sencilla y progresiva. Son dos manuales, uno es un manual dedicado al sistema de representación diédrico y el otro el sistema de representación en planos acotados. ¿Por qué hemos creído que era importante tener dos manuales diferentes en lugar de uno? Pues porque el sistema diédrico y el sistema de planos acotados, aunque son dos sistemas de representación, varían un poco. Uno está más dedicado a la ingeniería en general y otro más dedicado a la ingeniería relacionada con las construcciones y con la arquitectura. Y además creíamos que un solo volumen pues nos parecía que era bastante más incómodo a la hora de transportarlo. El primer tomo, que es dedicado al sistema diédrico, está más apropiado a la representación de las titulaciones de ingeniería en general. Y el segundo está particularmente orientado a todas aquellas titulaciones que necesitan la representación de la tierra. Por ejemplo, la topografía, la geología, la ingeniería minera, la ingeniería agroforestal y también la arquitectura, claro. Al final de cada tomo presentamos una colección de ejercicios, entre los dos tomos de 45 ejercicios originales y que son ejercicios que hemos extraído de los problemas de examen que hemos ido planteando durante nuestros años de docencia. Estos manuales, además de ayudar al alumnado a acceder a la materia de una forma progresiva, para el profesorado que está impartiendo estas materias, que a pesar de que conoce la materia evidentemente, pues tienen un apoyo en los ejercicios que mostramos, porque les puede servir pues para ellos proponer diferentes problemas, ejercicios, etc. Comentar también que la versión en castellano es la que presento aquí, pero ya está en la editorial la traducción de ambos manuales en euskera.